Para dar el ejemplo práctico, entonces, ya he creado en nuestra carpeta htdocs un directorio llamado OO, orientado a objetos. Vamos a abrir nuestro editor de código, Visual Studio Code, y como de costumbre, vamos a cargar la carpeta Open Folder y cargamos nuestra carpeta OO de orientado a objetos para el ejemplo. Ya lo tenemos aquí disponible y lo primero que voy a hacer es crear el primer archivo, que lo voy a llamar vehículo. Vehículo.php. Listo. Este archivo vehículo.php, ¿qué hace? Representa en nuestro diagrama de clases esta clase. Una clase general, una plantilla general. ¿Cómo la creo entonces? Vamos a escribir, por supuesto, etiqueta de apertura de PHP y la palabra reservada class, seguida del nombre de la clase, vehículo. Abro llave y cierro llave y vamos a grabar, y ahí ya nos está creando en primera instancia la clase como tal. Ya nos quedó aquí creada entonces la clase. Esto está haciendo la equivalencia de todo el cuadro del diagrama de clases, y ahora vamos a proceder a crear los atributos. Va a crear por ahora dos: cantidad, puertas y cilindraje. ¿Cómo los creo? En el encabezado dentro de la clase vamos a escribir la palabra reservada public, luego explicaré qué significa esto. Signo de pesos, porque voy a escribir una variable de PHP, cantidad puertas, con la misma sintaxis, cantidad puertas, punto y coma. Vamos a hacer el segundo atributo, cilindraje public, palabra reservada, luego la voy a explicar qué significa eso. Public cilindraje, signo de pesos, cilindraje, punto y coma, y ahora voy a escribir un método frenar. Entonces vamos a escribir el método frenar. ¿Cómo lo escribo? Public function, palabra reservada, nombre del método frenar, paréntesis porque es una función. Recuerden que un método es como es parecido a una función, es como una analogía de una función. De hecho son funciones. Y abro llave y cierro llave para meter dentro de eso la lógica de lo que hará esa función. Y voy a colocar el otro método, el rodar. ¿Cómo lo haría? Simplemente acá debajo, public function rodar, paréntesis, paréntesis, abro llave y cierro llave, y estoy listo para trabajar. Por ahora va a ser nomás esas dos. Un contenidito cualquiera en el método. Simplemente es para que vamos observando cómo va construyéndose. Y lo voy a colocar aquí rodando. Simplemente es con el objetivo de que vayamos mirando como la estructura sintáctica del código, ¿no? ¿Qué estamos observando aquí? Entonces, una clase llamada vehículo tiene dos atributos y dos métodos, y acá en Notline pues nos aparece la clase que está pues, enumerando esos valores. Puntos para tener en cuenta. Obsérvese que utilizo una sintaxis de colocar la primera letra mayúscula para denominar una clase, e igualmente así la creo. Como llame el archivo, así debo crear la clase. Si no lo hago, genera problemas. No, PHP no es estricto en eso. Puede colocar aquí un nombre que no tenga nada que ver con esto, pero es una excelente práctica y es lo más recomendado, que como usted denomine su archivo, así mismo trate de llamar su clase. Siempre utilice para las clases la primera letra en mayúscula. Y en lo segundo, para los atributos, yo estoy utilizando una notación o un estilo de escribir código que se llama camel case, joroba de camello. Un estilo de escribir código bastante tradicional. Este estilo de programación viene de la época de Java, y simplemente la forma como usted escribe las variables. Camel case traduce joroba de camello, algo así. Y el estilo está en qué parte. Si usted observa, en la variable cantidad puertas yo no utilizo guión de piso ni nada de eso, sino que hago toda la unión de la palabra, y la segunda le pongo una letra mayúscula, como si fuera una jorobita de un camello.
Cuando sean variables, minúscula la primera y si es compuesta la segunda en mayúscula. Cilindraje no es compuesta, entonces toda minúscula sostenida. Para los métodos también minúscula. Y si digamos fuera un método compuesto y aplicando la notación, si el método fuera con un nombre compuesto, digamos que se llama mostrar información, lo debo escribir de la siguiente manera: public function mostrar información, paréntesis, paréntesis, abro llave, cierro llave y quedó definido. Nótese que la notación camel case está aquí. Primera letra minúscula y como es compuesta, la segunda mayúscula. No es la única notación. Podría también utilizar una notación alternativa, que en ese momento no recuerdo, y es de esta manera. Con el guión de piso, bueno, etcétera. La recomendación, sea cual sea, utilice una notación o un estilo de programación y aplíquela siempre. Tener un estilo de escribir el código, una notación, un estilito, una forma, por ejemplo yo utilizo siempre la clásica camel case, indica la calidad también de programador. Aquí entonces quedaríamos ya con la creada, por supuesto, de la clase, con tres métodos, en este caso mostrar información, frenar y rodar. No hace nada, por supuesto, simplemente estamos haciendo la introducción general. Bueno, continuamos entonces, vamos a hacer ya el ejemplo más práctico. Voy a escribir directamente el código y vamos a explicarlo paulatinamente. Voy a dejarle acá dos atributos y voy a darle dos métodos, ese public mostrar información y un método nuevo que voy a crear. Lo voy a denominar public guión de piso seguido y la palabra reservada construct, paréntesis, paréntesis, abre llave y cierro llave. Ese es el método constructor de la clase. Tiene varias cosas interesantes por analizar. Vamos haciendo un poco de comentario del código. Esta primera parte son los atributos de la clase. Atributos de la clase. Este es lo que se conoce como el método constructor de la clase. Ya lo explico. Y este es un método común y corriente que voy a llamar información. Ahí tenemos entonces los comentarios. ¿Qué es un método constructor? Bueno, lo primero que está ocurriendo allí, aquí me falta la palabra function, public function. Lo primero que debemos mirar es que tiene dos guiones adelante, quiere decir que es una palabra reservada del lenguaje PHP y es algo que se conoce como un método mágico. Voy a colocarle aquí, método mágico. Los métodos mágicos de PHP. ¿Qué hace el método constructor que lo trae por defecto PHP? En una clase me permite, una vez que yo tenga creados esos atributos, configurarlos para la clase, para poderles dar valor. ¿Cómo hago eso? Tengo acá dos atributos, cantidad puerta, entonces en el constructor voy a poner aquí pesos, por supuesto la variable cantidad de puertas, atributo 1 o parámetro 1 del método constructor, coma, y el segundo atributo cilindraje. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para poderle dar valores posteriormente a estos atributos de la clase. Ahora, dentro del constructor vamos a utilizar una palabra nueva, otro concepto muy sencillo, la palabra this. Y antes de explicar el resto del código, vamos un momento a mirar el texto que tenemos acá en nuestra presentación de apoyo. Si vamos a la presentación de apoyo, vamos a encontrar, bueno, en la aplicación práctica, en la segunda diapositiva, el código que estamos construyendo todo.
Esta no la vamos a dar todavía. Esto todavía no. Y vamos a encontrar la palabra this. ¿Qué me permite hacer la palabra this? Llamar una propiedad o un método que esté dentro de la clase. Es decir, si quisiera llamar esta variable que está dentro de mi clase cantidad de puertas, ¿qué me está diciendo this? En esta clase, flecha, y ese es el operador de objetos en esta clase, su propiedad, perdón, aquí es pesos this. En esta clase, su propiedad, como pueden observar cuando la creo, pesos this, me aparecen estas propiedades, su propiedad cantidad puertas, va a ser igual a lo que le llegue por el parámetro, que se llama asimismo cantidad puertas. Listo. ¿Qué me hace este método? Crear la clase y decirle qué valores va a tener en los atributos cantidad puertas y pasarle valores. Entonces esta línea this le está diciendo mi propiedad cantidad puertas va a ser igual a la cantidad de puertas que le va a llegar por el parámetro. Ya vamos a ver ese ejemplo. Y nuevamente la segunda, estoy seteando, el método constructor me setea o me construye mi clase. Como tengo otro parámetro, debo decirle this, operador de objetos de PHP, flecha. En otros lenguajes, el operador de objetos es punto, en C# es punto para indicar el objeto, y también en C# existe la palabra this, pero en PHP el operador de objetos es flecha. La propiedad cilindraje, cuando la llame, póngale el valor que me mandan. Es decir, ahí estoy construyendo realmente, el nombre lo dice, construct. Con esto realmente construyo mi clase, es decir, a esto le paso valores. Es como si yo digitara cantidad de puertas igual 4 y cilindraje igual 1500 o 1500. Es lo mismo, pero en programación de objetos esto es una pésima práctica, porque ¿qué pasaría? La clase solamente tendría un valor, solamente funcionaría para este valor 4 y 1500, pero yo no, lo que no quiero es eso. Lo que yo quiero es poder pasarle los valores que yo quiera. Entonces no debo hacer esto, sino en su método constructor inicializarlas. Ya vamos a ver ahora en el ejemplo cómo le paso los valores y cómo puedo crearlo de diferentes maneras utilizando el método constructor. Y ahora voy a borrar esto, voy a hacer el segundo método que se llama mostrar información. Entonces en él simplemente por ahora voy a escribir pues la información que tiene en sus variables. Entonces voy a escribir por ahora simplemente un echo por supuesto this, dentro de mi clase muéstreme lo que tenga en cantidad de puertas. Y acá un echo, puedo escribir acá un BR sencillo, un salto de línea, muy sencillo, y acá que me muestre el cilindraje. Tengo acá entonces dos atributos y dos métodos. El método constructor por defecto que toda clase debe tener en PHP, que construye la clase y le pasa valores, y un método que yo creé para mostrar los valores que le voy a dar. Vamos a ver mi aplicación del ejemplo completa para que entonces veamos cómo funciona. Esta es la clase general. Ahora voy a crear, volviendo a mi diagramita, el primer objeto. Voy a crear un camión basado en este. Entonces, muy sencillo, voy a hacer acá en orientado a objetos
el new file y voy a crear camión.php. Este ya es un objeto común y corriente. Vamos a escribirle un código HTML cualquiera, HTML5, y acá en el body voy a mezclar un poquitico de HTML con PHP y vamos a hacer la apertura de la etiqueta PHP. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy combinando dentro de HTML un poquito de PHP. Estoy renderizando código de PHP dentro de HTML, y dentro de mis etiquetas PHP que están dentro del archivo vamos a escribir la siguiente línea: require once, abro paréntesis, punto y coma, comilla sencilla, vehículo. .php. Listo. Segunda línea. Vamos a crear el primer objeto, que lo vamos a llamar camión. Entonces vamos a crear una variable que se llama camión y le voy a decir igual, palabra reservada, new. ¿Qué hace la palabra reservada new? Crea un objeto basado en una clase. Es decir, en este momento lo que vas a hacer es crear este objeto basado en esta clase. New vehículo. Paréntesis, paréntesis, punto y coma. Me detengo aquí un momento. Este es el objeto que se está creando basado en la clase de vehículo. ¿Dónde está la clase de vehículo? Acá en vehículo de PHP, que está acá en el archivo externo. Nótese que no conozco nada del código. Y acá viene lo interesante. En el constructor le puse cantidad de puertas y cilindraje. Entonces voy a escribirle aquí cantidad de puertas 4, y cilindraje lo quiero crear de 5000 centímetros cúbicos. Voy a escribirlo como así en cadena de texto para que veamos la diferencia. Digamos que este es 5000 centímetros cúbicos. Listo. Línea 1, llamo la clase madre. Línea 2, creo el objeto camión en una variable y utilizo la palabra reservada new, que me crea el objeto basado en lo que tenga en vehículo. Ojo, entre paréntesis le paso los dos valores que tiene el método constructor. El método constructor tiene cantidad de puertas y cilindraje. 4 puertas, 5000 centímetros cúbicos. ¿Qué estoy haciendo aquí entonces? Utilizando este método constructor. Estoy creando el objeto. Es importante para poder crear los objetos que la clase tenga su método constructor. Bueno, hecho esto, entonces ya tengo creado mi objeto camión. Por lo tanto, puedo programar con orientado a objetos. Entonces voy a llamar este método que se llama mostrar información. ¿Cómo lo haría? Pesos camión, operador de objetos, flecha, y llamo el método que él tiene, mostrar información. Paréntesis, paréntesis, punto y coma. Vamos a ejecutarlo y vamos a analizarlo detenidamente. Vamos a llamar acá nuestro PHP, vamos a llamar nuestro directorio orientado a objetos y voy a llamar camión. Como pueden ver, me imprime 4 y 5000 centímetros cúbicos. Vamos a mejorarlo un poco. Vamos a vehículo y voy a escribir aquí eco tengo cantidad de puertas, 2 puntos, y acá voy a escribir vamos aquí a concatenarlo, punto. Esto ya lo hemos trabajado, y acá voy a concatenarlo con cilindraje. Y voy a agregarle otro textico aquí para que le veamos más lógica al asunto. Eco soy el objeto creado basado en la clase vehículo. Voy a escribirle aquí un BR,
para que nos haga el salto de línea, guardémoslo y recarguémoslo. Entonces vamos a recargarlo, estoy llamando el objeto camión e inmediatamente está funcionando. Magia del código. Obsérvese que en camión solamente dice 3 líneas. La línea donde llamo la clase, donde creo el método, utilizo el método constructor para crear el objeto llamado camión, y un método mostrar información. ¿De dónde sale este método mostrar información? De vehículo. ¿Por qué no lo defino acá? Porque ya lo tengo definido en vehículo. Para el ejemplo, voy a crear otro objeto. Voy a crear un objeto que se llame sedán. Y voy a copiar lo mismo para ahorrar un poco de tiempo. Y por supuesto mostrar información. Ya lo cambiamos y voy a crear un objeto llamado coupé. Voy a colocar aquí coupé. Acá sedán. Listo. En el sedán voy a cambiar las puertas. Voy a decirle que son 4, pero que no es 5000 centímetros cúbicos, sino 1500 centímetros cúbicos. Y en el coupé solamente va a dejar 2 puertas y 5000 centímetros cúbicos. Vamos a ejecutarlo y vamos a analizarlo rápidamente. Voy a recargar acá. Y obsérvese que tengo objeto 1, como para que veamos un poco mejor la legibilidad. Perfecto. Listo. Primer objeto, 4 puertas, 5000 centímetros cúbicos. Vuelvo y creo otro objeto, 4 puertas y 1500 centímetros cúbicos. Y tercer objeto, 2 puertas, 5000 centímetros cúbicos. Mire la potencia de programar orientado a objetos. He creado 3 objetos diferentes: camión, sedán y coupé, solamente haciendo 2 líneas de código. ¿Cuántos objetos puedo crear? N1000. Para este ejemplo lo creé todo dentro del camión, simplemente para un ejemplo práctico, pero yo aquí podría crear un código, un archivo PHP para camión, un archivo PHP para sedán y un archivo PHP para coupé. Los coloqué aquí como ejemplo. ¿Cuántas veces puedo utilizar cada vehículo? Reciclar o reusar N veces. ¿Cómo queda el código? Perfectamente óptimo. Una vez que yo tengo una clase de base, trabajo directamente con los objetos. Vamos a pulir un poco más la clase. Vamos a colocar acá en vehículo. Vamos a ponerle en cilindraje. Luego una que se llame nombre. Nombre. Vamos a agregar por supuesto su atributo. Public. Pesos nombre. Punto y coma. Y vamos a escribir acá debajo nuestra funcionalidad del nombre. Vamos a borrar esta parte superior y lo voy a concatenar con otro BR. Por supuesto, como agregué la variable o el atributo nuevo acá, debo también en su método constructor setearlo, configurarlo. Para ello pues utilizo la palabra reservada this para señalar el objeto en sí mismo, la clase en sí misma, su atributo nombre, y decirle que ese atributo nombre va a recibir el valor llamado nombre,
que le va a llegar cuando cree el objeto. Bueno, está un poco más pulido acá. Entonces vamos a cambiar acá el caso de estos dos, solamente vamos a dar el camión. Si observamos, el constructor tiene ya en este caso 1, 2, 3 valores o que le llegan como parámetros del método, los cuales van a pasar a ser los valores que van a tomar los atributos en el método constructor. Entonces sería cantidad de puertas, cilindraje y el nombre. Tendríamos la vinculada a la clase, el objeto camión, new vehículo, su método constructor, 4 puertas, 5000 centímetros cúbicos, y ahora, coma, el tercer atributo, vamos a colocar camión. Y mostrar información. Recarguemos. Bueno, ahí me faltaron 2 punticos. 2 puntos, espacio, guardemos y recarguemos. Y ahí tenemos un ejemplo más compacto. Retomando el ejemplo anterior, vamos a hacerlo ya más completo. Voy a copiar exactamente esta misma clase. Voy a hacer uno que se llame sedán. Copiémoslo. Pero en sedán simplemente voy a cambiar el nombre. Este es un sedán y el sedán tiene 2 puertas y un cilindraje de 1000 centímetros cúbicos. Un ejemplo, tengo una clase madre llamada vehículo y 2 objetos, camión y sedán, con diferentes atributos: clase, vehículo y sedán y camión. Y vamos a correrlo en el código. Si llamo camión, por supuesto el objeto camión creado basado en la clase. Pero si llamo al sedán, estoy llamando al objeto sedán. Es una maravilla en cuanto a la codificación, porque como podrán ver, la ventaja de la programación orientada a objetos, como es reutilizar, es una excelente práctica que les la recomendé y está perfectamente expresado aquí. Reutilizo el mismo código n cantidad de veces, haciendo perfectamente legible la funcionalidad. El concepto de la abstracción ya lo expliqué suficientemente. En la clase vehículo está representado un automóvil de verdad, o un vehículo de verdad. Está abstraído, ¿no?, en cuanto a sus puertas y el concepto como tal. Esta es como una plantilla general. Otro concepto, repasándolo, la herencia. Como pueden ver, tengo la plantilla vehículo y camión y sedán heredan de ella todo. Mire que sedán hereda el método mostrar información y camión también hereda el método mostrar información, que no están en ellas, están en su clase padre llamada vehículo. También, por ejemplo, camión utiliza el método constructor que tiene vehículo, este método constructor, y sedán también lo utiliza. Es decir, ambos están heredando esos métodos y también están heredando los atributos. Vehículo tiene 3 atributos: cantidad de puertas, cilindraje y nombre, y sedán tiene esos 3 atributos aquí en su método constructor de una vez heredados. Mire que solamente los define una vez en la clase. Encapsulamiento. Recordando lo del televisor. ¿Usted sabe cómo funciona el método mostrar información? No. Usted lo invoca y él despliega los valores. Pero aquí en este punto, si alguien lo viera directamente, no entendería mostrar información que hace. ¿Dónde está el código? Encapsulado dentro de la clase de vehículo está todo el código. Eco, soy el objeto, etcétera, etcétera. O sea, todo este código está allí internamente. Usted aquí no lo ve, simplemente lo llama y lo usa. Está encapsulado el código, no es visible para usted. Es una forma de explicarlo de manera más sencilla, aunque hay formas más técnicas. Y el poliformismo, que puede tomar diferentes formas, como pueden observar, lo hice adrede. Nótese que el sedán tiene 2 puertas y 1000 centímetros cúbicos, basado en el vehículo.
Y el camión tiene 4 puertas y 5.000 centímetros cúbicos basado en el vehículo. Tiene dos formas diferentes, pero se basan exactamente en el vehículo como tal, que es la clase madre. Ahí hemos visto lo del polimorfismo, como en un ejemplo práctico. En cuanto al código, vamos a encontrar la palabra this, que la acabamos de ver, que es simplemente para acceder a las propiedades y métodos dentro de la clase. Por eso lo hago el this, acá directamente dentro de la misma clase vehículo. Y hemos evitado tocar este tema, pero por ahora estoy haciendo un ejemplo práctico que, si ustedes observan, todos los atributos y métodos tienen la palabra public adelante. Public y public function construct y public para cada uno para cada uno de los nombres de los atributos o variables. ¿Qué significa esto? Es un tema que vamos a ir viendo detenidamente. Pero a grosso modo son la visibilidad que yo puedo tener para ellas. Puedo desear que una variable todo el sistema me la vea, o puedo desear que una variable solamente la vea dentro de la clase. Esta primera que estamos utilizando, que es public, que me permite que yo pueda acceder a esa variable desde cualquier parte de mi aplicación. Por eso desde Sedán y Vehículo puedo utilizar todos estos métodos. A medida que vayamos avanzando veremos más propiedades de visibilidad. Por ahora quiero dejarlo de esta manera sencilla para que entendamos el concepto inicial de la orientación a objetos con un ejemplo práctico.